a televisoras y radiodifusoras en el país. La ley no distingue y no habría motivo por qué habría que distinguir entre una radiodifusora o televisora, cualquiera que sea su capacidad, porque está obligada constitucionalmente por decisión de una modificación constitucional de la envergadura que tuvo la de 2007. Sería mi respuesta, señor diputado Muñoz. Muchas gracias. Diputado, yo creo que hemos sido sumamente tolerantes, con apertura y con mucho respeto. Le voy a ceder el uso de la palabra, pero acuérdense que en base a la convocatoria ya no podemos caer en pregunta, réplica y una contestación permanente. Le cedo el uso de la palabra, diputado Muñoz Soria, por esta ocasión. No, solamente aclarar que yo no puse cuestionamiento sobre la calidad de la señal o si era para 2, 3 estados. Yo mencioné que en el contrato que ustedes firmaron para el monitoreo, no se hicieron el monitoreo del número de señales que firmaron. Eso fue lo que yo mencioné. Y en el 2009, 2010 y 2011 salió resultado negativa la auditoría que se hizo. Solamente le menciono, en el 2011 firmaron un contrato para 2.390 señales y monitorearon solamente, ¿sí?, 1.544. Eso es lo que yo mencioné. Es una cuestión responsabilidad de ustedes. Si sancionaron a la industria por la calidad, ese es otro problema. Yo mencioné que ustedes firmaron un contrato y que no se hizo lo que ustedes firmaron. Ustedes no monitorearon eso. Muchas gracias, eso era. Gracias. Gracias, diputado Muñoz Soria, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestra compañera Consuelo Argüelles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Gracias, presidente. Bienvenido a su casa legislativa, licenciado Gamboa. Usted habla en su ensayo de que una sola autoridad electoral tiene que ser la encargada de organizar los comicios tanto federales como locales. Y usted afirma que eso propiciaría una mayor participación ciudadana y que incluso que los costos de la capacitación de los funcionarios se realizarían en mejores condiciones. La pregunta, y relacionado con las dos intervenciones de mis compañeros diputados que me anteceden, yo no le voy a preguntar a usted por las circunstancias que usted tuvo que renunciar, pero ¿por qué renunciar horas antes del informe de la Contraloría General en relación a las 26 revisiones de auditorías que se hicieron en el tipo financiero, y no nada más su dirección, las direcciones ejecutivas del Registro Federal de Electores, la Dirección de Administración, la que usted encabezaba que era de prerrogativas y partidos políticos, la de Unidad Técnica de Servicios de Informática? Aquí la pregunta es, ¿por qué renunciar antes de un informe tan importante? Y si usted está hablando en su ensayo de un tema financiero, en donde usted habla de reducir costos, ¿por qué no se tomaron acciones bajo su dirección? Porque hay responsabilidad compartida, pero bajo su responsabilidad, ¿qué acciones señalaron en el reflejo del gasto excesivo que señala el resultado de la Contraloría? Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el licenciado Gamboa Chaván, hasta por 5 minutos para la respuesta. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, presidente. Diputada Consuelo Argüelles, agradezco sus preguntas. Por supuesto que un tema como el de una renuncia no atiende, digamos, a un aspecto que eventualmente, inclusive en medios, apareció en su momento como que había sido el motivo de mi renuncia. Es decir, que algún informe de la Contraloría General había sido el motivo de mi renuncia. Eso no es verdad, eso no atiende a la realidad. ¿Existe una coincidencia temporal? Sí. Sin embargo,
la Contraloría General, así como cualquier otro órgano del instituto, para solicitar la incorporación de un punto a la orden del día del Consejo General, lo hace directamente ante la presidencia del Consejo General, sin que medie conocimiento de las áreas del instituto, como el caso de la dirección ejecutiva que estaba a mi cargo, de cuáles son los puntos que están incorporándose al orden del día. Es decir, la información que en su momento, en su oportunidad presentó la Contraloría General, pues no era del conocimiento de los funcionarios electorales, incluido un servidor, y en consecuencia yo no estaba esperando que se incluyera ese informe para presentar mi renuncia. Digamos, simplemente es un tema de claridad. Es un tema en donde los motivos, como los he expresado, apegados a una institucionalidad, le expresé al consejero presidente mi motivo personal de la presentación de mi renuncia, y de manera previa inclusive a esta presentación de mi renuncia, le informé mi interés de hacerlo del conocimiento de los partidos políticos, de los representantes del Poder Legislativo y de los consejeros integrantes del Comité de Radio y Televisión. Situación que aconteció nada menos que el 26 de abril del 2011, en una sesión del propio Comité de Radio y Televisión, en la cual yo fungía como secretario técnico. El reconocimiento de los partidos, incluidos Acción Nacional, Nueva Alianza, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido del Trabajo, es decir, de todas las fuerzas políticas, el reconocimiento, haber echado a andar un sistema de monitoreo en apenas unos meses, bajo la responsabilidad que asumí como director ejecutivo a partir de 2008 y para efectos del proceso electoral 2009, quedó expresada así en el acta y cuya versión estenográfica existe en los archivos de la institución. Y por supuesto, mi reconocimiento y respeto a todos los partidos políticos, porque si no hubiese sido mediante su participación, mediante sus aportaciones técnicas, especialmente de los partidos políticos que tenían pleno conocimiento de cómo funciona el tema de radio y televisión, no hubiese sido posible. Y de igual manera, el de todos los órganos involucrados en esta implementación, que no tan solo fueron órganos centrales, colegiados, funcionarios y a nivel estatal, con la operación de 150 centros de verificación en todo el país, que se instalaron precisamente para abaratar costos en las juntas distritales y en algunas juntas locales, y que bien se pudo haber instalado tecnología para identificar señales en sitios en donde no existía una junta local o distrital, pero que hubiese tenido que pagarse un costo adicional, incrementando inclusive los costos de contratación, situación que fue inadmisible. Entonces, espero haber contestado su cuestionamiento, diputada Argüelles. Estoy a sus órdenes. Lo que confirma que en el informe anual de gestión, que lo tengo aquí, del Instituto Federal Electoral, señala y cito que se reflejaron en un gasto excesivo del instituto. A mí lo que me extraña es que en el tiempo de su gestión usted venga a decir a esta comisión que por motivos personales se retira, pero los resultados de dicha auditoría en los periodos que coincide la dirección que usted encabezaba, que están señalando reflejos de gastos excesivos del instituto, no tengan una justificación por una renuncia. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Licenciado Antonio Horacio Gamboa Chabat,
bienvenido aquí a este Congreso de la Unión. Usted es una persona que le ha tocado vivir en diversos lugares, puestos durante muchos años ahí en el instituto. Hemos hablado de que el instituto se debe de reforzar y debe de ser más ciudadano, pero también hemos hablado de que debe de atender los reclamos de los ciudadanos. En ese sentido, quisiera preguntarle a usted, ¿qué mecanismos propone que podrían implementar el Instituto Federal Electoral para asegurar que los mensajes transmitidos por los partidos y coaliciones posean un contenido sustantivo y no meros ataques durante los tiempos destinados en la radio y televisión? Creo que es muy importante que seamos muy objetivos en esos mensajes y que al ciudadano se le pueda decir clara y concretamente qué logros, qué temas se han abordado y qué se está haciendo en los partidos en beneficio de los propios ciudadanos. Y con ello, que en todas esas propuestas, en todo eso que se hace en las campañas, pues los ciudadanos vean a través de estos mensajes que se concretan y sobre todo que se lleva la respuesta que ellos exigen y están esperando durante las campañas y sobre todo cuando dan la confianza a los ciudadanos. Por su respuesta, licenciado, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el licenciado Gamboa Chaván, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Diputado Alejandro Montaño, gracias por su pregunta. Indudablemente, trabajar en el Instituto Federal Electoral a lo largo de tantos años para mí representó un honor, un reto constante, un aprendizaje de toda la interrelación que se tiene con partidos políticos, con ciudadanía, con funcionarios electorales. Por supuesto que esa experiencia se va enriqueciendo y les puedo comentar que el Instituto Federal Electoral se vive 24 horas, 7 días a la semana. No hay descanso. Es un tema permanente, es un tema de pasión. Y uno de los motivos precisamente que me impulsa a estar sentado con ustedes en este proceso de selección como aspirante a consejero electoral es porque conozco la materia, porque la viví muchos años. Y porque tengo una visión de una autoridad electoral que tenga suficiente capacidad de interrelacionar con todas las fuerzas políticas, de escuchar, de proponer, de resolver, de atender preocupaciones de gasto, atender preocupaciones de responsabilidades cuando así las haya, atender las preocupaciones de la ciudadanía fundamentalmente. Y uno de los aspectos que me parece fundamental está orientado precisamente a que hoy por hoy ya existe una prohibición a los partidos políticos. El artículo 38, párrafo 1, inciso P del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece claramente prohibiciones para denigrar, para llevar a cabo calumnias. Esas prohibiciones, recuerdo muy bien que como funcionario electoral fui invitado a un sinnúmero de comisiones de quejas y denuncias, órgano en el cual, integrado por consejeros electorales, se atendían reclamos de partidos políticos, fundamentalmente, a partir de los cuales se identificaban posibles violaciones a esta norma, denigraciones, calumnias, y que por supuesto el análisis para efecto de determinar con toda oportunidad si existían o no la necesidad de dictar medidas cautelares, es decir, aquellas medidas tendientes a inhibir o a que se dejaran de transmitir esos mensajes con esos alcances, se realizaron en múltiples ocasiones.
la dirección ejecutiva entonces a mi cargo proporcionaba información técnica puntual, porque así era requerida, de si había sido transmitido en cuántas emisoras del país, cuántas veces mensajes de esa naturaleza. Y con esa información técnica y otros elementos adicionales, los consejeros electorales responsables del desarrollo de los trabajos de esa comisión adoptaban o no esas medidas al valorar de una manera oportuna si existían o no esas posibles violaciones. Resulta indispensable, por la experiencia que tengo en esa materia, que lo que los partidos políticos transmitan a la ciudadanía efectivamente sean propuestas. Durante los procesos electorales, las plataformas, exponer con toda claridad el por qué y para qué están proponiendo determinadas propuestas. Atacar, denigrar, calumniar, por supuesto que tiene una razón en su momento legislativa y que hoy día es texto de la ley, precisamente privilegiando que no existan per se ataques que lleven a la ciudadanía a dejar de creer en la democracia. Los partidos políticos, por supuesto, tienen todos los mecanismos a su alcance con la finalidad de hacer propuestas para hacer creer y hacer creerle a la ciudadanía que son propuestas sustentables. Y la autoridad electoral es garante precisamente del cumplimiento de la Constitución y de la ley. Espero atender su pregunta, diputado Montaño. Montano. Montano. Muchas gracias, licenciado Gamboa Chavat. Muchas gracias, diputado Montano, por sus comentarios. Habiendo concluido esta etapa de preguntas al candidato, se le agradece su asistencia, licenciado Gamboa Chavat, en esta comisión de gobernación, y se cita aquí al siguiente candidato, al ciudadano Armando Hernández Cruz. De esta manera concluye la entrevista a este primer candidato de esta ronda que se está dando en el cuarto día de comparecencias por parte de los aspirantes a obtener un lugar en el Consejo General del IFE. Se trató de Antonio Horacio Gamboa Chaván. Él desarrolló como hilo conductor de su ensayo, el que presentó en el momento de su registro, pronunciarse por una autoridad electoral moderna. De la misma forma, ya en lo que fue el desarrollo de su entrevista y los cuestionamientos que recibió por parte de los legisladores integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, él también se pronunció a favor de una autoridad electoral única, esto ante la propuesta que circula y deambula en los ámbitos legislativos, que tiene que ver con un Instituto Nacional de Elecciones que han estado pues sondeando diversos legisladores con diversas personalidades sobre la viabilidad de una figura de este nivel que fuese única y que manejara todas las elecciones del país. De la misma manera, Gamboa Chaván dijo que aún no estamos preparados como país para enfrentarnos a las candidaturas independientes. Cabe destacar que Antonio Horacio Gamboa Chaván es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional vinculada al asunto comicial en el Instituto Federal Electoral. Su último puesto ahí en este organismo es de jefe de trámites legales. Nos vamos directo con el presidente de esta comisión. Doctor Hernández Cruz, sea usted bienvenido aquí a su entrevista. Y antes de seguir con los trámites de la convocatoria, creo que, como lo hemos manifestado, esta comisión ha tenido total apertura para los comentarios y solicito a ustedes, en respeto al tiempo y a los candidatos que han sido agendados, tratemos de cumplir en lo más puntual que se pueda los tiempos de participación de cada una de las intervenciones, no dejando de lado que cualquier participación de cualquier compañero legislador, esta presidencia tendrá la apertura total para recibir los comentarios pertinentes. Le cedo el uso de la palabra
doctor Hernández Cruz, hasta por 5 minutos, para que exponga los puntos centrales de su ensayo presentado ante esta Comisión de Gobernación, y bienvenido. Muchas gracias, diputado presidente, y a todos los diputados integrantes de la comisión. Agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes para platicar sobre temas que me parecen muy relevantes, que trato de plasmar en el ensayo, en el documento presentado ante esta comisión. Particularmente me interesa darle un enfoque distinto a lo que creo yo que se pudiera considerar como fundamental en el trabajo del Instituto Federal Electoral, porque nuestro Instituto Federal Electoral durante todo este tiempo se ha consolidado en uno de los rubros, una de las ramas importantes, sin duda, que es la democracia representativa. Los procesos electorales y toda aquella gama de actividades que realiza hasta la fecha el Instituto Federal Electoral, pues han reforzado, han fortalecido sin duda con todo y que pueda ser cuestionado en algunos momentos el árbitro en materia electoral. Ha avanzado, tenemos notorios avances en materia de democracia representativa, pero el enfoque que a mí me interesa es agregar ahora como una tarea fundamental del Instituto Federal Electoral la parte que tiene que ver con la democracia participativa, la organización de procesos de participación ciudadana a partir de lo siguiente. Como se expresa en el documento presentado en su oportunidad, la reforma constitucional publicada el 9 de agosto de 2012, al agregar al artículo 35 dos fracciones más, particularmente las que se refieren a los procesos de participación ciudadana, que tienen que ver con la consulta ciudadana y la iniciativa popular, agregan, sin duda, una nueva función, una nueva atribución al Instituto Federal Electoral, que desde mi punto de vista hace necesario concebirlo de otra manera. Ahora no solo como un Instituto Federal Electoral, sino como un instituto electoral y de participación ciudadana. Esto a partir de este nuevo conjunto de atribuciones que tienen que ver con la organización de los procesos institucionalizados, formales y tanto no institucionalizados también, de participación ciudadana, que abren la puerta a la democracia representativa en nuestro país, perdón, a la democracia participativa, que creo que nos hacía falta, creo que era necesario, creo que nuestro país tenía esa deuda con la ciudadanía en materia de democracia participativa, de crear instrumentos como pueden ser el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, para generar un nuevo concepto de interacción entre la ciudadanía y las autoridades. Porque me parece que la participación ciudadana no se agota ni debe agotarse en el hecho del voto, ¿no? En el acto de emitir la votación, de designar a los representantes de elección popular. Hoy, a partir de esta reforma constitucional del año pasado, la participación ciudadana tiene nuevas vetas que explorar, y es el Instituto Federal Electoral quien será el encargado de echar a andar estos mecanismos, estos procedimientos. Creo que es una nueva etapa, una nueva generación, una nueva época para el instituto, y que la persona o las personas que ocupen los sucesivos cargos en el Consejo General del Instituto deberán tener una visión, en mi opinión, que no solo se limite a los procesos electorales, que es parte fundamental de su actividad, sino que también agregue, adicione esta nueva perspectiva de participación ciudadana. No tenemos a nivel federal hasta el momento una ley de participación ciudadana que institucionalice los procesos, me queda claro. Sin embargo, pues es importante, en mi opinión, que a la par del trabajo que el Poder Legislativo haga en función de la regulación concreta de estos procedimientos, el instituto también se haga cargo de todo aquello que tiene que ver con estos mecanismos nuevos y que además me parece a mí que son fundamentales para la democracia en nuestro país. Yo estoy convencido de que la participación no debe agotarse en el voto, que también soy un firme creyente de que todo aquello que podamos hacer para que la ciudadanía se apropie de lo colectivo como algo propio, del espacio público, de las decisiones generales o inclusive de la relación con el entorno y con la sociedad y con su comunidad, son aspectos de prevención importantísimos para evitar la descomposición del tejido social, para evitar actos de corrupción, impunidad o la falta de seguridad pública que existe actualmente. Muchas de esas cosas me parece que trasladar lo que hace uno dentro de su casa hacia el exterior es muy importante. Seguramente nadie llega a su casa a rayar o a
maltratar el mobiliario porque sabemos que es nuestro. Cuando nos apropiamos del espacio colectivo como algo individual, como algo propio, de la misma manera cuidamos el entorno, el ambiente. Cuando trasladamos el concepto de familia de nuestro propio núcleo del hogar hacia el exterior, logramos, en mi opinión, esa apropiación de lo colectivo como individual, como propio, y esto fomenta pues una conducta ciudadana distinta, la construcción de ciudadanía, la necesaria armonización en el entorno y en las relaciones de los individuos y de las personas con la comunidad, en fin, una serie de cuestiones que son necesarias y que me parece que el instituto ha hecho algo importante con el tipo de anuncios. Antes su eslogan o su anuncio del IFE era: tu credencial para votar es la llave de la democracia, cosa que me parece que no agota en ningún sentido la democracia, solo el voto, sino que debe haber mucho más que hacer por la democracia en nuestro país, más allá del voto. Hoy los comerciales del instituto que se refieren a que la participación ciudadana es lo que hace grande al país, me parece que van un poco más encaminados en este enfoque, porque no están agotando, no están limitando al ciudadano solo a votar y con esto ya participaste y ya agotaste tu ciclo de participación, sino que nos están dando la idea de que la participación es algo mucho más extenso, mucho más importante y mucho más significativo para nuestra vida en común dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, básicamente es el planteamiento. Mi planteamiento inclusive menciona la idea de convertir al IFE en el Instituto Federal Electoral y de Participación Ciudadana, no solo cambiarle el nombre, por supuesto, ampliar sus atribuciones y agregar todos estos enfoques de democracia participativa que han hecho falta y que a partir de la reforma constitucional del año pasado, pues ya son un mandato que habrá que cumplirse en su momento y darle una nueva estructura, una nueva dinámica a nuestro órgano electoral a nivel federal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández Cruz, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Armando Hernández Cruz. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Muy brevemente. Bueno, viendo su estudio, por ahí tiene algún error técnico en el numeral 2, donde referencia Instituto Electoral del Distrito Federal, cuando el desarrollo es del Instituto Federal Electoral, pero eso pues es picata minuta. A mí me llama la atención el rescate e inserción de los valores: tolerancia, respeto, pluralidad, inclusión y democracia. ¿Cómo lo recuperaría y cómo entendería usted el principio de democracia, el principio de tolerancia, si seguimos con esa vieja tesis de Voltaire en cuanto al principio de tolerancia? Me llama la atención una propuesta que usted realiza con relación al voto electrónico. Usted dice que tenemos que llegar al voto electrónico. Pone ejemplos como Estados Unidos, como India, pone ciertos ejemplos, pero vincularía la pregunta al tema del fortalecer estos principios o rescatar o insertar estos principios. ¿Cómo garantizaría usted mediante el voto electrónico que todas las elecciones fuesen fidedignas y verificables? ¿Qué es el principio de certeza? La certeza significa que todos los actos sean fidedignos y verificables. ¿Cómo lo garantizaría usted? A través de la urna electrónica, porque debemos de partir también que nuestra norma está hecha en base a la desconfianza de los actores políticos. La materia político-electoral está hecha en base a la desconfianza. El tema no es nuevo, el tema en México se discute desde la ley del 18 de Carranza para la convocatoria a las elecciones generales. Ahí está inserto los mecanismos de votación donde se establece que se podrá votar ante los medios tecnológicos imperantes en el 18. Ahorita, bueno, podría ser internet o podría ser otro tipo de ejercicios, pero el tema es, si propone rescatar e insertar los valores, ¿cómo no pierde usted uno fundamental en la materia político-electoral, que es el de la certeza? ¿O cómo garantiza usted a través del voto electrónico el principio de certeza? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra doctor Hernández Cruz, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Muchas gracias por las preguntas, diputado.
En cuanto a los valores, quisiera rescatar el hecho de que tanto a nivel constitucional el Instituto Electoral como los partidos políticos tienen la obligación de fomentar la cultura cívica y los valores democráticos en la ciudadanía, y que precisamente esta es una de las labores que desde mi punto de vista pueden consolidar la construcción de ciudadanía y del fomento a la participación, ¿no? El mismo hecho de que en los procesos electorales haya elevados niveles de abstención, o el hecho de que no haya fundamentalmente un interés de la ciudadanía en la toma de decisiones colectivas, pues es una cosa que me parece que se genera a través de, o se tiene que generar a través de una cultura democrática, en la que están insertos, por supuesto, todos estos valores, ¿no? Los valores es un tema que a mí me apasiona mucho desde el punto de vista de lo académico, que he trabajado constantemente, y considero que en principio hay que reconocer que los valores no se transmiten a través de un modelo discursivo, es decir, no tiene mucho caso tener solamente cuestiones de capacitación en donde va y se habla de cuáles son los principios y valores de la democracia, porque no nos ayuda mucho, ¿no? La construcción de ciudadanía, en mi opinión, tiene que ver con cómo se van reconociendo esos valores en la serie de actividades de carácter público y privado que se desarrollan a nivel social y a nivel nacional, y cómo rescatarlos. Pues así me parece que a través del propio programa de Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos plantea que hay que variar a un modelo vivencial y no discursivo, desde el cual podamos aterrizar todo un cambio cultural, una modificación, y en temas como el medio ambiente podemos notar que en un periodo no muy extenso de 20 años se ha generado una concientización, una cultura de respeto al medio ambiente, en fin, ¿no? Hay, creo que, mecanismos que el propio Instituto Federal podría echar a andar en temas de valores democráticos. Considero que el valor de la democracia es uno de los más complejos, porque inclusivemente su propio contenido es multívoco, y entonces no nos da. Por eso prefiero ponerle yo adjetivos, ¿no? Democracia representativa, democracia participativa, porque nos ayuda a entender un poco más cuáles son esas tareas específicas que el instituto puede echar a andar en materia de la consolidación de estos procesos democráticos. Y en cuanto a valores y principios, bueno, por supuesto, hoy en día está no diría de moda, sino el estudio del derecho se ha trasladado a la consolidación de principios, es decir, ya no se estudia el derecho como antes, como un conjunto solamente de normas y reglas, sino tratamos de enfocarnos a la utilización de principios normativos para regular la conducta. Entonces, como estudioso de derecho, también estoy convencido de que los principios son fundamentales para lograr cambios, transformaciones en la sociedad, y uno de esos principios es el principio de certeza, ¿no? En materia electoral los principios son fundamentales. Coincido en que el sistema electoral mexicano se ha consolidado a través del principio de la desconfianza. Hemos construido una serie de elementos para evitar los fraudes electorales o vulnerar la voluntad ciudadana. En fin, esta parte creo que se ha consolidado, pero creo que vinculándolo con el tema del voto electrónico, habrá que transitar en su momento, y de acuerdo con cómo vayan transitando también los valores democráticos y la cultura cívica en la sociedad mexicana, para consolidar que el principio de certeza no sea solo letra muerta en la Constitución, sino que sea el principio de certeza asociado a un principio de confianza de la sociedad, es decir, cuando la ciudadanía confía en el órgano, en la institución, en el árbitro electoral, en el órgano que incita a los procesos de participación ciudadana, seguramente los resultados serán confianza. No digo que se vaya a lograr de inmediato, pero sí creo que podemos transitar ya ahora a la construcción, a la consolidación de un instituto que además no tiene por qué ser protagonista del instituto, y me parece que los integrantes del Consejo General, porque son solamente el árbitro de una contienda electoral, es precisamente los actores políticos quienes son los protagonistas, quienes debieran ser los protagonistas, y el órgano electoral debe restringir a su actividad a la parte técnica, pero sobre todo a generar esa confianza en la sociedad, en la comunidad, y creo que el voto electrónico en su momento puede llegar a consolidarse en nuestro país también cuando se logre transitar en esos valores democráticos, y particularmente la confianza ligada a la certeza de la que usted hablaba, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos. Bien, doctor Armando, es que la última reflexión sobre el tema de la desconfianza y la necesaria confianza que se requiere a algunos diputados, en lo personal, porque he cuestionado desde el origen de la convocatoria que no tenemos lineamientos y criterios que permitan hacer una evaluación objetiva.
digamos, los ensayos, cómo los vamos a ponderar, los currículos, cómo se van a evaluar. Alguien de los que compareció hablaba, bueno, finalmente la Cámara tiene que hacer un análisis y una consideración política, y eso nos preocupa porque o cae en un marco de subjetividad o va a caer en su defecto por lo que provoca la propia crisis de la vacante, entre comillas lo de crisis, que era un consejero vinculado al Partido Revolucionario Institucional y que dimite por este tipo de circunstancias. Y yo señalo esto porque leí algunas declaraciones del mismo partido con el que se vinculaba ese consejero y decían que sería una irresponsabilidad no nombrarlo. Otros pensamos, yo en lo particular, que la irresponsabilidad y sobre todo una burla a ustedes como expositores y a los propios ciudadanos sería que algunos partidos hicieran algún acuerdo y pusieran a los consejeros sin estos criterios objetivos que se requieren aquí. Esto para mí era importante comentarlo de entrada para que usted tuviera este contexto, que se lee en los periódicos, y dos, que los propios ciudadanos que nos escuchan pues sepan que habremos diputados que estaremos buscando que esto no ocurra. Ahora bien, aprovechando el asunto de su ensayo, yo le quiero decir que lo leí con atención y usted propone una lista de las prioridades que deben marcar el quehacer del Instituto Federal Electoral a partir de una sucinta revisión de los antecedentes, problemática y responsabilidades que tiene el Instituto como autoridad electoral, enunciando en forma general acciones tendientes a fortalecer los fines del propio instituto. Por otra parte, refiere que el órgano electoral requiere una nueva estructura para el desarrollo de las funciones de participación ciudadana, cultura cívica y democrática que derivan de la reforma del artículo 35 constitucional del 9 de agosto del año pasado, que es indispensable avanzar en los modelos de democracia participativa semidirecta y rescatar e insertar en la vida nacional y en el entramado de las relaciones sociales los principios y valores enunciados en el texto de la ley en la materia, así como recuperar el voto electrónico. Si bien existe un planteamiento con líneas generales de acciones en materia electoral en su ensayo, considero que debe hacerse una clara diferenciación entre las actividades que competen al Instituto Federal Electoral en su carácter de autoridad administrativa electoral de aquellas que competen al Congreso de la Unión en ejercicio de sus funciones legislativas, y que es responsabilidad del Congreso de la Unión a través de la reforma electoral que le impone la propia reforma constitucional que hemos comentado en la materia, garantizar la viabilidad en candidaturas ciudadanas, la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Atendiendo pues al contenido de su ensayo, yo le pediría si puede desarrollar algunas líneas para hacer viable la consulta popular. ¿En qué estaría usted pensando? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, doctor, para dar respuesta a los comentarios. Si me lo permite, diputado, brevemente quisiera referirme a todos los puntos que usted mencionó, porque me parecen que son muy relevantes. El tema de la confianza que se asocia a la última respuesta anterior, sobre la evaluación objetiva a través de este mismo proceso de designación. Yo creo que en mi caso personal, la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de plantear mis inquietudes y mi propuesta sobre la nueva conformación y la naturaleza que debe tener el Instituto Federal Electoral, ya es en sí mismo algo valioso. Pero creo que el ejercicio no se agota ahí. Por supuesto que la aspiración es que la conformación del órgano sea lo más clara y transparente posible y que tenga eventualmente la misma posibilidad o que los criterios con los que seamos evaluados los candidatos nos permitan en igualdad de condiciones, como lo establece también el propio artículo 35 constitucional, en igualdad de condiciones, pues tener una misma posibilidad de competir. Pero también creo